Y bueno, mi gente, estamos de vuelta una vez más para poder analizar actualidad Real Madrid. También vamos a reaccionar a un par de videitos que me parecieron una joya absoluta, que es lo más habitual en este canal, ¿no? Reaccionar a contenido que nos encontramos en redes sociales y que por supuesto el 95% de las veces está relacionada con el Real Madrid, ¿no? Y por supuesto, no, ¿cómo no vamos a hablar de la actualidad del Real Madrid? Ya hemos hablado de la actualidad del Madrid en cuanto al tema de Rodri. Ya les dije también mi opinión al respecto que bajo algunas condiciones creo que va a ser un buen fichaje en muchos sentidos y bueno, vamos a ver si se acaba produciendo o no, pero la realidad es esa, ¿no? Y también lo que se ha precipitado en las últimas horas. Ayer en el clip que les subí un short en el que les hablaba del posible fichaje de Jan Diomandé por el Madrid. Y algo que olvidé decir es que a mí me daba la sensación, como les comenté hace algún tiempo en este mismo canal, que esto es preparar la salida de Vinicius y bueno, se ha precipitado algo ahí que vamos a comentar en breve, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo veía clarísima era una salida de Vinicius incluso en este mismísimo verano y por ahí hubo una cantidad de comentarios que es normal, entiendo que mucha gente no quiera que Vini salga y dije es que lo veía clarísimo, lo dije y me dijeron que no tenía ni puta idea de fútbol, que me dedicara a otra cosa. Yo dije, bueno, o sea, yo dije, es básicamente parte de este trabajo, entre comillas, es entender que vas a encontrar todos los días opiniones que vayan un poco alejados de lo que tú estás planteando, ¿no? Yo lo veía bastante claro en muchos sentidos. Es que desde la postura de Vinicius es entendible que se quiera marchar. Ten en cuenta que lo que le has dado al madridismo, estás ofreciendo un dinero por Julián Álvarez, aunque Julián Álvarez, para mí eso fue ahí como algo raro, eso nunca estuvo ni cerca de ser cierto. Vas a ofrecer más de 130 millones, creo, por un futbolista que sí es cierto que hizo una temporada brutal en el Leipzig, pero que hace un par de temporadas, 3 temporadas, estaba en el Leganés y que de hecho estuvo rajando del Real Madrid para que tengamos una pequeña idea más o menos, que yo creo que eso ya es una estupidez, pero para tenerlo en cuenta, estaba hace 2, 3 temporadas en el Leganés y que tiene muy buena pinta, pero que a día de hoy no es una certeza como la que sí es Vinicius. Encima de todo eso, Vini lleva 2 años condicionando su fútbol después de traerle un futbolista que estuvo 7 años rechazándonos y que ha ganado la brutalidad de 0 Champions, que es experto ganando botas de oro, pero que curiosamente sus equipos siguen sin arrancar cuando él está presente, ¿no? O sea, yo esa parte de Vinicius la entiendo, también entiendo perfectamente la postura del club de venderlo hoy, teniendo en cuenta que se perfila Vinicius a intentar de alguna manera, no sé, irse libre en el caso de que no se terminen concretando lo que él considera que le corresponde según su estatus y lo que ha conseguido dentro del club, ¿no? También hay algo que añadir aquí. No encuentro no tengo muy claro el traspaso este que se vaya a hacer al Arsenal por una diferencia de 5 millones, sinceramente. Yo no sé realmente, pero bueno, al final siempre he dicho una cosa, voy a estar con el club a muerte. Siempre he dicho una cosa, los que están mandando en el Real Madrid saben más de fútbol que yo y que casi que cualquiera. Eso es lo que siempre he dicho en este tipo de cosas. No lo entiendo al día a día de hoy, pero como les dije, entendiendo que ellos saben más de fútbol que todos nosotros, vamos a confiar en que este movimiento, que aparentemente está muy avanzado, vaya a salir del todo bien, ¿no? Me llama la atención también y me gusta por lo menos que Vini se va a ir a un club donde aparentemente lo van a querer mucho porque estamos viendo la gente del Arsenal cómo anda loca en redes sociales con el posible fichaje de Vinicius y es algo que por lo menos me llena un poquito de satisfacción. Teniendo en cuenta el aprecio que se le tiene a Vini, hay que estar agradecido. Obviamente el Madrid va a seguir después de Vinicius, después de Mbappé, como siguió después de Cristiano, de Gento, de Zidane, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí tengo que reconocer que estoy bastante jodido, pese a que me gusta decir, mira, yo les dije esto hace algún tiempo según mi percepción. Es algo que me tiene bastante jodido si tengo que ser honesto. Vamos a pasarnos ya a los videos que vamos a reaccionar. Les voy a subtitular capitular el video abajo por si alguien se quiere saltar esta charla motivacional acerca de Vinicius. Y este sería el primer video, que en este caso es no me acuerdo, David Bernabeu. Así que vamos a darle play. Pues el Leipzig está interesado en hacer seguramente la mejor venta de su historia, que ahora mismo está en 70 millones. Pues creo que va a intentar vender a Diomandé, no sé si lo va a conseguir por 90 o 100 millones, ¿no? Pues al Barça le ofrecieron este perfil y se acabó desestimando la opción porque Flick se puso, en el buen sentido de la palabra, muy cazurro con Gordon. Él quería a Anthony Gordon. Y por 70 más 10, como sabéis, se hizo Gordon. Es que me parece sencillamente maravilloso. Te fijas un poco
en la cara esta final de David Bernabéu y te vas a dar cuenta de los jodidos que están, ¿no? Es entendible. O sea, a mí mira que Anthony Gordon puede terminar siendo un Rafinha en el sentido de que es un futbolista que llegó a muchas risas, muchas cosas del Leeds, también proveniente de la Premier League. En este caso, Rafinha venía del Leeds y este hombre viene del Newcastle. Y realmente puede ser un fichaje con un rendimiento interesante, ¿no? Pero tú te fijas en la cara aquí del video y dices como que, o sea, hemos pagado 80 por Gordon y este perfil tipo Diomandé, que es lo que está mandando, entre comillas, en el fútbol actualmente, por una diferencia de 20 o 30 millones, lo hemos dejado pasar, ¿no? Que aparentemente va a acabar en el Real Madrid. Y repito, yo no quiero tampoco decir que esto está sentenciado, ¿no? Me parece un futbolista muy interesante y que veremos cómo es que acaba, pero a día de hoy es que no me termina de cuadrar honestamente, ¿no? Y me parece cine absoluto verlos como están sufriendo de alguna u otra manera con todo lo que está haciendo y dejando de hacer el Madrid, o lo que está haciendo el Madrid y dejando de hacer el Fútbol Club Barcelona. Este video de José Álvarez me parece cine absoluto y habla básicamente, muchachos, de la degradación de algunos periodistas en el fútbol español. Me parece impresionante y yo creo que este video de José Álvarez es algo que te puede explicar todo eso a la perfección. Me parece increíble. Es que tú ve el video y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Bueno, a mí me insisten en el Fútbol Club Barcelona que se van a hacer varios fichajes para reforzar la plantilla y me remarcan mucho el tema de la banda izquierda, al margen del delantero, que ya sabemos que el que quiere el Barça es Julián. ¿Vale? Y me hablan de un perfil de jugador concreto. Desequilibrante, regateador. Me dieron un nombre, es muy complicado. ¿El nombre es? Pero el que... Diomandé. Diomandé, Diego. Juega en el Leipzig. Jan Diomandé, el jugador del Red Bull Leipzig, que el año pasado estuvo precisamente en el Leganés. Pagaron 20 millones de euros por él, por su contratación, y está haciendo una excelente temporada en el Red Bull Leipzig. Es una de las grandes promesas para jugar por banda izquierda, siendo diestro, regate, velocidad, 1 contra 1, y su adaptación a la Bundesliga está siendo magnífica. Otro nombre es el de Bernardo Silva, ya hemos hablado de él. Es verdad que tiene muchas ofertas. El Barça aún no ha tomado la decisión de ir o no a por él, pero Bernardo de momento espera al FC Barcelona, quiere ver qué decisión toman porque va ganando adeptos. A Flick le convence pues, que tiene mucha experiencia, que puede jugar en varias posiciones, pero como digo, aún no hay una decisión tomada. Luego, por otro lado, puede haber salidas, ya lo comentamos aquí, en el lateral derecho, Koundé, José, tiene que haber Koundé, los dos laterales. Koundé, si sale, hay un lateral derecho que gusta mucho y es Dumfries, jugador del Inter de Milán, y aparte tiene una cláusula de 25 millones con cierto plazo este verano, por lo tanto, si hubiera una oferta por Koundé importante, saldría y el Barça se plantearía ir por Dumfries. Buenísimo. Es buena oportunidad. Y el otro nombre, ya lo dijo J. Jordi, si sale Valde, que también tiene ofertas, lo contamos aquí, muy importantes de la Premier, el Barça se plantearía a Cucurella, que está como loco por venir, nos lo contó a nosotros ahí cuando estaba con la selección, pero obviamente estamos hablando de que tendrían que salir Valde, tendría que salir Koundé, son gente que el Barça tiene en agenda por si hay movimiento. Por lo tanto, a la espera con Bernardo Silva, Dumfries y Cucurella si salen los laterales, y un extremo perfil Diomandé, no tiene por qué ser él, es el que gusta, pero es muy caro, para esa banda izquierda. El Barça quiere seguro un central, un jugador de banda izquierda y un delantero para reforzar a Flick y con el objetivo de ganar la Champions. Pero tienen que salir jugadores. Me parece sencillamente increíble, increíble lo de esta gente. Tú te pones a repasarlos y tienen una cosa impresionante para hacer el ridículo. Obviamente este hombre no se ha inventado esto se lo han filtrado desde dentro del club. Y bueno, la realidad es que hay una diferencia abismal entre el FC Barcelona y el Real Madrid a día de hoy. Es que el Madrid, por mucho que tenga problemas económicos, como seguramente tiene cualquier club en la actualidad, por cómo ha ido cambiando el fútbol, pero la realidad es que el Madrid por lo menos tiene la manera de moverse en las operaciones, mientras que el Barça está ahí esperando que los futbolistas le regalen sus temporadas, ¿no? No sé qué más decirles. De momento agradecerles por estar aquí, mandarles un abrazo y nada, vamos a ver qué es lo que acaba pasando con lo de Vinicius, aunque repito, cuando el río suena es porque seguramente las piedras te trae y vamos a ver cómo es que acaba esto. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.